Vamos a ir a el libro de Números, por favor. Hoy vamos a tomar esta palabra. Números capítulo 13, por favor. Números capítulo 13, verso 27 al 33. Padre, te pedimos hoy que esta palabra toque nuestras vidas. Dile, Señor, edifícame hoy. Abre mis ojos para ver más claramente tu reino maravilloso, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Números capítulo 13, verso del 27 al 33. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Están hablando los que fueron a conocer la tierra prometida y traían un reporte a Moisés y al pueblo de Dios, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Estaban llevando un gran racimo de uvas, lo leemos en los versículos anteriores. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Era una familia de gigantes. Amalec, una nación, habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, uno de los que había ido como espía, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos, diga conmigo, subamos luego y tomemos posesión de ella, es decir, de la tierra, porque, diga conmigo, porque más podremos nosotros que ellos. Diga conmigo, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, los demás, dijeron, excepto Josué, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, diga conmigo, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén y amén. Un aplauso para la palabra de Dios en este día. Aleluya. Dios nos quiere hablar ahora porque en estos días la palabra nos ha estado, ¿verdad? La palabra nos ha estado moviendo hacia que nosotros crezcamos. Diga conmigo, mi llamado es para crecer y madurar. Mis amados, la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra tiene que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que ser gente llena del Espíritu Santo. Tenemos que ser hombres y mujeres que damos respuesta a un mundo decadente que nos rodea. ¿Qué le podemos decir a las personas que tratan de vivir de cualquier modo y ser felices, entre comillas, y se atropellan unos a otros y se hieren unos a otros, pero no adquieren lo que necesitan? Simplemente aparentan o disimulan. ¿Qué les podríamos decir a nosotros si nosotros no hubiéramos adquirido la suficiente madurez? Si no hubiéramos adquirido nosotros la suficiente sabiduría y entendimiento de que sí hay un modo para vivir en victoria. Y es el diseño de Dios para nosotros, que comienza con Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero necesitamos adquirir conocimiento. Necesitamos crecer como cristianos e hijos de Dios. Necesitamos madurar. Porque si no, ¿qué respuesta somos nosotros a los que nos rodean? Tenemos que ser notorios. Diga conmigo, mi vida tiene que ser notoria. La gente tiene que notar que tu vida es diferente.
porque creces, estás creciendo en estatura, en sabiduría, estás creciendo en amor, en capacidades. Dios te está haciendo madurar y eres alguien que va mucho más allá de lo normal. Entonces las personas van a notar que hay algo que está pasando contigo. Es un cambio, es una transformación. Y mis amados, no podemos quedarnos en la estatura que estamos. Necesitamos crecer de estatura. Eso nos habló Dios en estos días. Y no estoy hablando de la estatura física, de la que se puede ver con los ojos naturales. Hablo de la estatura de tu interior. Dios quiere que tú y yo crezcamos internamente en capacidades. En capacidad de amar, en sabiduría, en entendimiento, en paciencia, en generosidad, en revelación. Que Dios quiere que crezcamos en amabilidad, en desprendimiento, en autoridad. Dios quiere que crezcamos y seamos gente maravillosa. Pero necesitamos crecer. Diga conmigo, yo necesito crecer y madurar. Eso agrada a papá. Yo no creo que haya un papá aquí que quiera que sus hijos se queden chiquitines. Qué lindo mi hijito, mi hijita chiquitita de 2, 3 años. Ojalá se quedara así y no creciera. Yo creo que una persona que ha crecido quiere que sus hijos también crezcan y fructifiquen y sean gente de impacto y le den nietos y trabajen y sean de bendición. Están soñando el día que terminen el colegio y luego quizás algunos sueñen el día que las lleven al altar. ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Y el día que la ven embarazada la hija o que el hijo ya va a tener un hijo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dios se alegra, nosotros nos alegramos. Si tú y yo nos alegramos con esas cosas hermosas de la vida, ¿cuánto más papá no se alegrará de que tú y yo crezcamos? Que nuestra estatura interna sea mayor. Diga conmigo, papá quiere que yo lo agrade. Creciendo, dando fruto, madurando, siendo una persona de impacto. Y eso implica, mis amados, que necesitamos enfocarnos en eso. Diga conmigo, necesito enfocarme en que tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Tengo que orar, tengo que servir al Dios vivo para mantenerme en crecimiento. Necesitamos crecer. Por eso hay una invitación siempre a servir. Porque cuando tú te comprometes con la iglesia y sirves en la escuela dominical o con los sugieres o como maestro, o sirves en otras áreas del ministerio, en Avivamedios, en el colegio, apoyando, tú estás vinculado al cuerpo y te estás alimentando, ¿vas a crecer? Si tú te alimentas, creces. Si no te alimentas, decreces, porque podrías enfermar y adquirir un mal. Pero si tú estás vinculado y estás alimentándote, participas, eres alguien que se está gastando, anuncias el reino donde estás, testificas del amor de Jesús, estás fructificando, estás dando de lo que Él te ha dado, tú vas a crecer. Creces cuando te activas. Diga conmigo, cuando yo me activo y me doy, yo crezco. Eso se llama dar fruto, que otras personas escuchen tu testimonio y sean impactados por lo que tú les cuentas. Eso es algo maravilloso. Creces. Cada vez que tú estás exponiendo lo que Cristo ha hecho contigo, estás creciendo. Y papá se alegra porque un día serás adulta, serás adulto en la fe y vas a impactar a muchos. Tendrás la oportunidad de poder contagiar a muchas personas del amor de Dios. En Colosenses, vamos a ver Colosenses capítulo 1, el verso 10. Nos habla de esto. Y diga conmigo, yo tengo un llamado. Yo tengo un llamado. Y no puedo ser alguien más en el cuerpo de Cristo. No soy alguien anónimo. Soy alguien llamado a crecer, a madurar, a dar fruto. Amén. Porque eso agrada a papá. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, verso 10? Para que andéis como es digno del Señor. Todos los hijos de Dios debemos andar como es digno, dando honra a papá. Amén. Agradándole
en todo. ¿Cuántos están ahí? Llevando fruto en toda buena obra. Y diga conmigo, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Crecer. Crecer espiritualmente. Madurar como personas. Eso, diga conmigo, eso agrada a mi papá. Cuando nosotros crecemos y empezamos a madurar espiritualmente, comienza a cambiar nuestra visión de las cosas. Comenzamos a ser transformados. Diga conmigo, comienzo a ser transformado. Comienza a cambiar mi mentalidad. Comienza a cambiar mi corazón. Empiezo a cambiar de opinión. Porque el Señor está tomando cada vez más de mí y lo está hermoseando. Así que tú y yo no pensamos, ni miramos, ni vivimos, ni opinamos igual que hace un año. Porque hemos cambiado, hemos crecido, hemos madurado. Y ya no eres la misma mujer y ya no eres el mismo hombre. Algo ha pasado dentro de ti. Has crecido. Ahora, ¿cuánto es que Dios quiere que crezcamos? Él tiene un nivel de crecimiento de estatura para ti y otro para mí en un tiempo. Lo importante es que tú seas diligente. Diga conmigo, tengo que ser diligente. Y comer lo espiritual de tal modo que agrade a Dios y crezca como Él quiere que yo crezca. Quizás algunas personas están llamadas a crecer en un nivel y están haciéndolo muy poco. Otros quieren crecer muy rápido y Dios les dice, espérate que todo tiene su tiempo. ¿Qué necesito? Estar alineado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a decir si yo estoy siendo negligente o estoy siendo diligente espiritualmente para crecer al ritmo de Él. Diga conmigo, yo necesito crecer al ritmo de papá, al ritmo del Espíritu en ti, porque eso va a cambiarte la vida, va a cambiar tu visión. Diga conmigo, va a cambiar mi pensamiento, va a cambiar lo que yo entiendo, va a cambiar lo que yo veo. ¿Recuerdan al ciego de Marcos que vimos en estos días? Marcos capítulo 8. El Señor tuvo que tocar por segunda vez al ciego y cuando lo tocó por segunda vez, él comenzó a ver claramente. Fue restablecida su capacidad de ver. Pero antes no veía bien. No veía nada. Luego el Señor lo tocó y empezó a ver. Pero necesitó un segundo toque, una segunda intervención de Dios para poder ver más claramente. Maduró, creció su visión. Eso es lo que el Señor está haciendo contigo y conmigo. Está haciendo que crezcamos internamente para que podamos ver con más claridad. Diga conmigo, yo necesito madurar y crecer espiritualmente para poder ver diferente las cosas de mi vida. Eso es lo que más o menos sucede en el texto que leímos. 12 hombres de Dios fueron enviados a reconocer la tierra prometida. De los 12, 10 vieron que no era posible. Pero de esos 12, 2 vieron que sí era posible conquistar la tierra que Dios había prometido a Israel, Josué y Caleb. ¿Cuál fue la diferencia? Todos venían de la esclavitud en Egipto. Todos habían caminado por el mismo desierto. Todos habían comido el mismo maná. Y todos habían bebido de la agua y del aceite que Dios les dio y de la carne que Dios les dio en el desierto. Todos venían de la misma familia. Pero cuando llegaron a un punto en el que tenían que tomar decisiones, se vieron las diferencias. 10 dijeron, es imposible. Realmente la tierra que Dios nos quiere dar es hermosa, pero tiene muchos problemas y no vamos a poder vencer. Pero 2 dijeron, sí, es una tierra maravillosa y Dios nos la prometió y nosotros la podemos conquistar. Nosotros la podemos tomar. ¿Qué hizo la diferencia? Que en el trayecto, diga conmigo, en el trayecto, unos crecieron,
Unos maduraron, unos fueron diligentes. Josué y Caleb en el trayecto, diga conmigo, en el trayecto, estuvieron pendientes de alimentarse bien espiritualmente. Y sus corazones cambiaron. Sabes, ese trayecto para ti ya no es el desierto, es la iglesia. Aquí en la iglesia el Señor te da de comer. El Señor te llama, el Señor te toca, porque quiere que crezcas y madures para que puedas ver y puedas reaccionar de manera adecuada, de acuerdo a lo que te toque vivir. Es un llamado. Aquí en la iglesia se va a notar la diferencia entre los que estamos aquí, que algunos, cuando tengan que tomar la decisión, quizás no vean que sí se puede, porque no crecieron lo suficiente. Otros que fueron diligentes y se dejaron transformar por el Espíritu Santo, para ellos será muy claro que esa es una bendición y yo la voy a tomar. Pero ¿por qué tienes esa claridad? Porque yo he crecido y he madurado, y eso yo lo tengo muy claro. Eso no es un problema para mí. Para ti es un problema porque no has crecido, no has cambiado, no has sido diligente, y por eso todavía eres muy pequeño y te parece grande lo que tienes delante. Pero para los que son diligentes espiritualmente, eso que tienen delante ya no es un problema, es una oportunidad. Y Dios quiere que tú y yo tomemos las oportunidades para ser bendecidos, para bendecir. Aleluya. Eso fue lo que pasó. Ellos, los 10, no lo vieron, porque quizás durante el trayecto de Egipto a la tierra prometida y todas las vueltas que tuvieron que dar, se distrajeron. Se preocuparon mucho por la comida, se preocuparon mucho quizás por el vestido, se preocuparon mucho por el clima, se preocuparon mucho del vecino y de las cosas que pasaban cotidianamente, y no se preocuparon diligentemente de ser cambiados en su corazón. Así que cuando llegaron a tomar la decisión, no estuvieron listos, no habían crecido lo suficiente, eran inmaduros, no tuvieron fe, no pudieron ver la oportunidad que Dios les estaba dando y se negaron. Falta de crecimiento, negligencia para crecer. Y mis amados, en la iglesia pasa eso. Cristianos que avanzan y conquistan, toman las oportunidades que Dios les da, y ellos ven con claridad la oportunidad y no la desperdician. Saben que Dios les va a sacar en victoria, lo tienen claro, porque han estado creciendo diligentemente, y entonces avanzan. Pero cristianos que quizás son retenidos por el espíritu de conformismo o por las apariencias y se aguantan, entran en pereza espiritual, en comodidad, y no son diligentes para alimentarse y crecer. Esos son los que cuando llega el momento de tomar una decisión para conquista, ven que todo está en contra y quizás se quejan y se echan para atrás y buscan una excusa o culpan a alguien más. No es lo exterior el problema. No eran los gigantes, no era que esa gente era más fuerte y grande que ellos. No, ese no era el problema era el corazón. Y mis amados, lo que a nosotros nos determina no son las circunstancias externas, sino el estado de nuestro corazón. A ti no te va a vencer un gigante, a ti no te puede detener un muro, a ti no te puede detener un veredicto judicial, a ti no te puede detener un examen médico. A nosotros nos puede detener el estado de nuestro corazón. Si no hemos crecido, si no hemos madurado, nos vamos a menospreciar. Ellos dijeron, ellos son muy grandes, no podremos contra ellos. Porque tú te ves así, porque ellos se veían pequeños. Somos como langostas al lado de ellos, y ellos son gigantes, y ellos nos veían como insignificantes. Es porque el problema no está afuera, el problema es que tú crees que no puedes, que no vales lo suficiente. No has crecido en el amor de Él, no conoces lo suficiente de quién eres hija, de quién eres hijo, y por eso sientes que no lo vas a lograr. Falta de crecimiento, falta de madurez espiritual no nos va a permitir ver lo que Dios tiene para nosotros. Y mis amados, es un llamamiento a la iglesia
de América Latina. Cristianos maduros y que han crecido. Son cristianos que conquistan. Porque no se van a detener, porque tienen claridad. Pueden ver mejor que eso que está allí no es un problema, es una oportunidad para que la mano de papá se manifieste y se haga cumplimiento de su promesa. Pero mis amados, necesitamos subir de estatura. Diga conmigo, necesito crecer de estatura. Necesito subir de estatura. ¿Cuántos saben que de arriba se ve mejor? Bueno, yo sé que algunos son chiquitos acá y dirán, sí, yo sé qué es eso. Yo sé qué es eso. A veces me toca empinarme, ¿no? Para la foto. ¿No? Es algo físico, pero estamos hablando del corazón. Si tu corazón crece y tu corazón se ensancha y tú tienes esa relación maravillosa con papá y maduras y tienes esa confianza y esa fe, créeme que no vas a tener miedo, no te vas a detener ante ningún gigante, ni montaña, ni muro, porque sabes que Dios, el grande, está contigo. ¡Aleluya! 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 Eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo. Dile a la iglesia que a ellos no los determina lo externo. No busques excusas, no es tu esposa. No es tu esposa. No son tus hijos, varón. No te escondas en eso. No seas cobarde. No seas ciego. Es que las cosas no están bien porque es que mis hijos, es que mi esposa. O quizás se trata de la mujer. Y la mujer dice, es que el varón que me diste, Dios, es que ese hombre, es que mis hijos no me respetan. Y quizás hay cosas en el ámbito externo a ti que no te favorecen, sí. Pero todo eso no significaría gran cosa para detener tu vida y tu corazón y el llamamiento que Dios te ha hecho si tú dentro estuvieras grande. Si tu corazón hubiera crecido y se hubiera extendido al nivel y a la estatura que Dios quiere que crezcas, entonces lo de afuera no te va a detener. Lo de afuera va a ser una oportunidad y verás la mano de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. Aleluya. Aleluya. Mis amados, así funciona el reino. ¿Qué acaso no eran gigantes los que estaban en la tierra prometida? Créanme que sí. ¿Y eran bien feos y bien malos y olían horrible? Sí. Pero eso no los iba a detener, ni a Josué ni a Caleb, porque ellos lo tenían claro. No importa el tamaño de lo que se nos ponga delante, más grande es el que está conmigo. Más grande es la palabra que Dios me ha dicho, que yo voy al otro lado. Aleluya. Aleluya. Entonces no somos gente que nos determina lo exterior, mis amados. No son los problemas, no es tu jefe, no es la política peruana, no es el alcalde, que de repente no es de tu agrado y de tu partido ni de tus colores. No es el asunto del dólar y del petróleo. No es lo externo lo que nos determina. Nos puede afectar, pero no nos determina. A mí me determina el crecimiento, el poder de Dios en mi vida. Eso es lo que a mí me determina y es lo que hace que cambien las cosas afuera. Esos somos los hijos de Dios. Ese es el privilegio que tú y yo tenemos, que nosotros crecemos por dentro, mientras otros quieren crecer por fuera. Toman pastillas, van al gimnasio, hacen de todo. Sí. Hacen de todo porque quieren crecer, ¿sí? Quieren ser fashion. Sí, quieren crecer externamente, pero internamente son enanos. Nosotros no estamos buscando crecer externamente. Lo que queremos y en lo que creemos es en crecer internamente para conquistarlo de afuera. Mis amados, ese es el poder que Dios nos ha dado, el poder de su Espíritu. Diga conmigo, yo necesito crecer a la talla de mi Señor, a la talla de mi Dios, a la estatura de Cristo es que yo quiero llegar. Porque entonces lo de afuera no va a ser ningún problema, va a ser una oportunidad para que el bien de Dios se manifieste. Así que no nos vamos a detener por lo de afuera. No me voy a excusar con lo de afuera. Voy a crecer yo para que cambie lo que está ahí. Mis amados, eso es del Espíritu. Más cómodo es señalar,
Más cómodo es escondernos, más cómodo es criticar, y nosotros quedamos librados, quedamos bien enanos, sin entendimiento, ciegos. Pero cuando el Espíritu Santo te toca y empiezas a madurar y a crecer, empiezas a ver, no es lo de afuera. Yo ya no me voy a recostar en lo de afuera. No son mis papás. No es que pobrecita yo, pobrecito yo. No es eso. Es que yo no he crecido. Porque si yo crezco, va a haber una diferencia. Lo voy a ver de diferente manera. Para Josué y Caleb estaba claro. No importa lo grandotes que sean, eso es nuestro. Lo tenían claro. No era que fueran supermanes, habían madurado. Diga conmigo, Dios me llama a madurar lo suficiente para conquistar. Dios quiere que conquistemos. Vamos a ir a Efesios, por favor, capítulo 4, verso 13. Es una palabra que necesitamos tomar hoy, porque hay un propósito. Diga conmigo, hay un propósito. En lo que Dios nos enseña hay un propósito. Efesios capítulo 4, verso 13. Es el deseo de Dios que sus hijos seamos maravillosos, y para eso necesitamos crecer. Dice Efesios capítulo 4, verso 13. Solo tomamos este verso específico. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dios quiere que crezcamos a ese nivel, a la medida, diga conmigo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que crezcamos a la estatura de una persona plena, de una persona maravillosa, Jesús. Dios quiere que crezcamos en esa capacidad de amar, en esa capacidad de dar, en esa capacidad de dar órdenes, de tomar autoridad, en esa capacidad de ser generosos, en esa capacidad de poder perdonar, en esa capacidad de poder cargar con otros. Dios quiere que crezcamos a esa estatura, y entonces, diga conmigo, voy a poder ver con más claridad para qué he sido llamado. Mis amados, estos son tiempos en los que Dios nos está llamando a que crezcamos y a que maduremos. Diga conmigo, de una manera más diligente. Diga conmigo, diligente. Diligente. Los que son diligentes, dice la Escritura en Proverbios. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 13, verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. O sea, deseo y deseo, pido y pido, pero no alcanzo. Más dice aquí, el alma de los diligentes, diga conmigo, diligentes, ¿será qué? Prosperada. Dios va a prosperarnos si nos activamos. Diga conmigo, Dios prospera a los que se activan. Los que se activan son los que Dios prospera. Y Dios quiere que tú y yo crezcamos en madurez. Dios quiere que crezcamos y seamos gente mucho más entendida, mucho mejores. Y eso se hace con diligencia. Diga, la diligencia en la palabra de Dios, en la práctica de la palabra de Dios, me va a hacer crecer y eso me hará prosperar. Diga conmigo, si yo crezco en la voluntad de Dios, yo voy a ser prosperado. Ahora, todo esto tiene que ver con algo muy importante, mis amados, y es que si nosotros no crecemos y no maduramos, vamos a hablar mal. Si nosotros no crecemos y no maduramos, vamos a hablar mal. Miren lo que pasó con ellos. Los 10 espías comenzaron a hablar mal. Dijeron, no vamos a poder. Esa gente es mayor que nosotros, ellos nos van a deshacer. Ellos comenzaron a maldecir, a hablar mal. Ellos dijeron, somos langostas, no somos nada para ellos. Somos insignificantes. Y empezaron a hablar mal. ¿Por qué? Porque no habían crecido lo suficiente para hablar lo bueno. Mis amados, cuando no crecemos, no maduramos internamente como cristianos, vamos a ser tentados a hablar mal. Vamos a chismear.
Vamos a criticar a nuestros hermanos. Quizás hasta lleguemos a criticar las autoridades y critiquemos quizás a los pastores. Y quizás tú termines criticando a tu hermana, o quizás critiques a tu hermano y lo juzgues y te sientas que eres mejor que ella o que él. Pero estás ciego, porque el que ha crecido se ve primero a sí mismo. Ellos comenzaron a ver que los otros eran mejores. Y yo creo que Dios quiere que crezcamos para que no vayamos a caer en hablar lo malo. ¿Y por qué es que esos 12 o esos 10, hablaron lo malo? Porque sus corazones no tenían más de qué hablar. Y en Mateo capítulo 12, en el verso 34, habla algo muy importante y quiero que lo tomen en cuenta los jóvenes y todos. Y esto para los papás y los hijos. La palabra de Dios es muy clara. Si tú no maduras y no creces, vas a hablar incorrectamente, vas a hablar mal. Porque lo que hablas viene de tu corazón. Si tu corazón y el mío no han sido sanados, no he madurado, no he crecido como hijo, como hija de Dios, no soy mejor persona, pues voy a hablar lo que hay en mi corazón. Y cuando critico a alguien y me siento mejor que alguien y me justifico y me siento por encima de alguien y me atrevo a exigirle a alguien algo que ni siquiera yo hago o creo, entre comillas, que hago porque estoy viendo parcialmente. Mira primero la viga y no la paja. Mira tu viga. Eso es lo que dice la Escritura. Mira la viga que puedes tener en el ojo y no seas tan minuciosa o minucioso para ver la viga en el otro, porque la paja en el otro, porque denota falta de crecimiento. Cuando uno crece y tiene un corazón más maduro, uno se detiene. Yo tengo que amar primero, yo tengo que comprender primero, yo tengo que soportar primero, yo tengo que ser enseñable, tengo que ser amable, tengo que ser el que da, el que siembra, el que sacrifica, porque tengo un corazón crecido. Pero si no lo tengo, solo voy a ver parcialmente y seguro voy a ver lo que a mí me parece bien. Pero de lo que hay en tu corazón tú y yo hablamos. Mateo capítulo 12, verso 34. Dice: porque de la abundancia, en la segunda parte del versículo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué hablamos a veces al esposo, a la esposa? ¿Qué le decimos a los hijos? O entre hermanos en el mismo hogar, bajo el mismo techo. ¿Qué le dices a tu hermano? ¿Cómo te expresas de tu hermana? ¿Cómo tratas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tu hermano menor o a tu hermano mayor? ¿Cómo tratas a tu hermana mujer? O tu mujer, ¿cómo tratas a tus hermanos varones o a tu hermana mujer? Porque lo que tú estás hablando es lo que tienes en el corazón. Y vas a tener cosas que no te van a hacer para bendición si no has crecido y no hay luz en ti suficiente. Te vas a equivocar. ¿Cómo se equivocaron los 10? Somos mayoría, esto es una democracia. Somos 10 que vemos que no es posible y hay 2 que dicen que sí, ganamos nosotros. Y perdimos la bendición. Mis amados, el reino de Dios no es una democracia. Si la mayoría no está de acuerdo, no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Así que no es lo que tú y yo pensamos, es lo que podemos ver con claridad de parte de Dios. Josué y Caleb lo pudieron ver. Y quizás nosotros necesitamos de ese toque de amor, de ese crecimiento interior, para poder ser personas diferentes en casa. Ser de los que damos más y no de los que demandamos. Y claro, el que demanda se siente que tiene la razón. O quizás son mayoría y decimos nosotros somos los que estamos bien. Y los otros que son menos, no, ellos no tienen la razón. Y quizás es al revés. Es lo que tú estás viendo. Pero si Dios tocara más tu corazón y crecieras y maduraras, verías que no es así. Y yo creo que papá nos está hablando hoy. No es lo que tú ves. No es lo que tú ves. Es lo que el Espíritu pone en ti que veas.
¿Sabes? Uno de los frutos del crecimiento, una de las muestras de un corazón crecido es humildad. Una persona que sirve, que aún soporta la injusticia. Una persona que no se defiende agresivamente. Una persona que es capaz de ceder sus derechos aún justos. Es una persona trabajada que ha crecido. Una persona que no exige para sí misma, sino que está pensando cómo poder darle una oportunidad a alguien más. Es alguien que ha crecido. Tiene una visión más clara del reino de Dios. Es una persona que va a ser más feliz. No está demandando, no está esperando que le hagan, que le den. Ha cambiado su corazón, ha crecido. Ahora puede dar más allá de lo que antes veía como justo. Y mis amados, ese es el crecimiento. No podemos quedarnos enanos. Iglesia, no podemos quedarnos enanos pensando que estamos bien, cuando no vemos cabalmente las cosas como Dios quiere que las veamos. Él quiere que crezcamos y nuestro corazón sea sano, un corazón manso, un corazón humilde, un corazón firme, un corazón sabio, un corazón fuerte, un corazón conquistador, un corazón maduro, que ha crecido, que conquista. Dios va a respaldar esos corazones. Y porque cuando no hemos crecido lo suficiente y no hemos madurado lo suficiente, vamos a hablar mal. Y ese es el peligro. Iglesia, ese es el peligro. Y me lo dijo el Espíritu Santo y me trajo esta palabra. Ese es el peligro para los hijos de Dios. Si no crecemos, si no maduramos, vamos a hablar mal. Y lo que hablemos mal se apunta contra nosotros. Si hablamos mal, si opinamos, porque somos todavía pequeños en entendimiento, no vamos a poder avanzar, porque lo que estamos hablando no es lo que Dios quiere para nosotros. Y por último, vamos a ver esto en Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Y esta es una de las llaves que nos tiene que animar hoy. Tienes que crecer. Tenemos que crecer, iglesia. No sea que hablemos mal. ¿Qué dice Proverbios capítulo 6, verso 2? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tu labio. Tremendo. Cristianos que están dando vueltas, que están jugando, que son negligentes. Hablo de los cristianos de tiempo, no los nuevos. Hablo de cristianos que tienen mucho tiempo en el camino y no han sido diligentes, y han sido tibios y no han crecido, no han madurado. Pueden caer en hablar mal, y si hablan mal se van a atar con sus propias palabras, se van a dañar, se van a limitar, como esos 10 que deberían haber entrado a conquistar y no pudieron hacerlo porque ellos mismos se ataron con lo que dijeron: no vamos a poder, ese pueblo es más fuerte, nosotros somos como langostas, ellos son gigantes, estamos derrotados. ¿Por qué? Si Dios dijo que los iban a vencer. Pero porque declaraste la derrota, es lo que vas a tener. Y eso fue lo que pasó con ellos. Mira lo que dice ahí: te has enlazado con lo que habla tu boca, porque viene de tu corazón. Te has enredado, te has atado a las palabras que has dicho, porque es lo que hay en tu corazón. Y eso te limita, eso te restringe, eso te paraliza. Pero eso no es el plan de papá. Papá quiere que tú y yo crezcamos, maduremos, hablemos por fe, hablemos de acuerdo a la maravillosa presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces lo que hablemos será fe, será victoria, será bendición y seremos ejemplo para otros. Dios quiere que crezcamos para que conquistemos y así afectemos a nuestro mundo. Vamos a darle la gloria a Jesús por esto. Vamos con alegría. Hoy nos confrontas, Señor. Tú quieres que crezcamos y hoy te adoramos.
pidiéndote que nos enamores de ti, que podamos crecer disfrutando de tu amor, pastoreados por el Espíritu Santo, yendo a tu palabra, compartiendo el mensaje, siendo generosos, dejando atrás el pasado. Tú quieres que nos enamoremos de ti, que nos cambie el corazón en la oración, en la intimidad, los momentos intensos en los que te adoramos y te alabamos, en los que compartimos con pasión nuestro testimonio y traemos a otros a tus pies. Es que crecemos, es que maduramos, te conocemos, te disfrutamos, nos alegramos contigo. Señor, queremos ir contigo al ritmo, a la estatura que tú quieres que tengamos, y así podamos conquistar y hablar el bien del cielo en la tierra, hablar la palabra, la promesa del Dios vivo. No hablaremos más derrota, no hablaremos más enfermedad, no hablaremos más egoísmo, no hablaremos más envidia ni competencia. Hablaremos del bien, hablaremos de lo maravilloso que eres, porque te estamos viviendo, estamos entendiéndolo, estamos disfrutándolo, Señor. Gracias, Señor, que ninguno nos quedemos como estamos, que todos busquemos diligentemente ser alimentados por ti en los tiempos de intimidad, en el servicio, comprometidos en la iglesia, para crecer diligentemente y ser hombres y mujeres de impacto, de bendición para muchos más. Gracias, Señor Jesús, por llamarnos a ser hombres y mujeres que crezcamos a tu estatura, Señor, a la estatura del Dios maravilloso, del Dios pleno, que nos dará una vida maravillosa y poderosa aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Dios nos ama mucho y quiere que como hijos crezcamos y seamos seres maravillosos. Amén. ¿Cuántos quieren crecer y agradar a papá? Amén. Lo vamos a hacer. Vamos a buscarlo. Vamos a deleitarnos en su palabra. Vamos a amar y Dios nos enseñará el resto. Amén.